Audiencia, expediente 299-2017, carpeta 38. Corresponde a la recusación formulada por el señor fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, coordinador del equipo especial de fiscales, contra los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, en adición a su función especializada en delito de banueros tributarios de mercado y ambientales. Doctor Zaguanay Carcín, Octavio César, Iván Alberto Quispeca Auca y María Jessica León Yarango, solicitando se aparten del conocimiento de todo el expediente 299-2017, principal e incidencias, que se le sigue a la investigada Keiko Fujimori Ibuchi y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. El celular se hace presente. Sí, se hace presente que esta audiencia está siendo registrada en audio, pudiendo las partes acceder a una de las copias. Vamos a proseguir pidiendo la acreditación del señor fiscal superior. Buenos días. Señorita Presidenta, muy buenos días. Señoras jueces superiores, muy buenos días. Comparece ante su honorable tribunal el fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba, señalando para efectos de notificación la casilla 48827, y domicilio en Girón, Miro Quesada, 260, tercer piso. Bien. Seguidamente, la doctora. Muy buenos días, señorita Presidenta, señora y señora magistrado. Juliana Loza Ábalos, abogada defensora de la señora Keiko Sofía Fujimori Ibuchi, con registro del Colegio de Abogados 34652 y demás datos consignados en autos. El señor doctor. ¿Puede ser uso la palabra? Señorita Presidenta, señorita jueza, señor fiscal, interviene como abogado el señor Vicente Ignacio Silva Checa, el suscrito Julio César Espinosa Goyena, con número de colegiatura 28624 y con casilla electrónica 4801 y demás datos consignados en autos. Muy buenos días, señora Presidenta, señoras magistradas. Rafael Vega Yapapasca, abogado de Augusto Mario ¿Su nombre nuevamente? Sí, muy buenos días, Rafael Arnold Vega Yapapasca, abogado del señor Augusto Mario Bedoya Cámara, con registro CAL 45811, con domicilio procesal en electrónico en la casilla 41251 del SINOE y demás datos previamente consignados en autos. Bien. Se le pone en conocimiento. Señorita Presidenta. Perdón. Disculpe usted, señor. ¿Puede dar su nombre, por favor? Soy el abogado segundo Lino Mogollón Palacios, con carné del Colegio de Abogados de Lima 5936, con domicilio procesal en el Girón Lampa 1139, oficina 22, Cercado de Lima. Soy el abogado de Daniel Mellado Correa. ¿El doctor Pérez también está como interconsulta? Sí, señorita Presidenta, si usted permite su acreditación. Se le pregunto. Sí, está como interconsulta. Sí, un minutito. ¿Puede acreditarse? Muy buenos días al tribunal. Buenos días. Mi nombre es José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial, y en este acto como interconsulta del fiscal superior. ¿Alguien más está presente, por favor? Nadie más, ¿no? Sí, señor. Daniel Mellado Correa, con DNI 09688396. ¿Usted qué calidad tiene? ¿Qué condición tiene? Procesado. Ah, es investigado. Bien, habiendo sido ya acreditado a las partes, se le va a dar la palabra al especialista a fin de que cuente la resolución de la recusación.
Señorita Presidenta, señores miembros del colegiado, sujetos procesales presentes, muy buenos días. Señorita Presidenta, doy cuenta a usted que en el expediente 299-2017, cuaderno 38, se presentó con fecha 23 de octubre del año 2018 el doctor Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior, coordinador del equipo especial de fiscales, formula recusación contra todos los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones especializada en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, Octavio César Saguanay Calcín, Iván Alberto Quispe Auca y María Jessica León Yarango, solicitando se aparten del conocimiento de todo el expediente número 299-2017, principal e incidencias, que se sigue contra Keiko Sofía Fujimori Iguchi y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Con fecha 25 de octubre del año 2018, los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional absuelven la recusación formulada. Es así que, mediante resolución número 4 de fecha 26 de octubre del año 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional convoca audiencia para el presente día. Es todo por cuanto debo de informar. Perdón. Si pudiera hacer uso de la palabra, señorita Presidenta, antes de ingresar al debate. Sí. Hay un motivo que quisiera exponerles, porque quizás en mi caso, como una cuestión previa, ni siquiera hay necesidad de ingresar al debate. Hay un motivo fundado y quiero exponérselo, si la sala lo tiene bien, que la recusación, al menos respecto a la resolución número 6 del 17 de octubre, debe ser rechazada liminarmente de plano, porque ha sido interpuesta extemporáneamente. Eso en su momento, señorita. Ok. Señorita abogada. Bien. Vamos a concederle a los señores representantes de la Fiscalía 10 minutos, igualmente a las partes que están presentes. Gracias. Se le hace presente que todo esto tiene que versar sobre el sustento de su recusación. Muchas gracias. Se le cede la palabra. Muchas gracias, señorita Presidenta, señoras jueces superiores. El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 53.1, literal E, 54 del Código Procesal Penal, viene a presentarle ante su honorable colegiado la recusación de los señores integrantes de la Segunda Sala de Apelaciones. Esto en orden a una estricta necesidad en base a circunstancias que pasaremos a detallar, vinculadas al temor de parcialidad. Es el caso, señorita Presidenta, señoras jueces superiores, que durante la secuela de apelación de resoluciones que se han venido dando dentro del contexto propio de la medida procesal que en determinado momento requirió, impulsó y justificó el Ministerio Público de detención preliminar, el colegiado, integrado por los señores Saguanay Calcín, León Yarango y Quispe Auca, ha tomado dos decisiones fundamentales que desde el punto de vista del Ministerio Público justifican la necesidad, a partir de un temor de parcialidad, para evitar de que se siga afectando gravemente el principio de imparcialidad al que todo juez debe respetarse y deberse escrupulosamente. Sucede, señorita Presidenta, que por resolución de fecha 17 de octubre del año 2018, se tramitó un incidente de apelación dentro del colegiado, algo que además es de público conocimiento por los medios de comunicación social. Sí. Por favor, ¿puede retirarse? Puede retirarse, por favor, está distrayendo. Disculpe, señor, puede continuar. No hay problema, señorita Presidenta. Resulta que con fecha 17 de octubre del año 2018 se suscitó un debate propio de la esgrima correspondiente en un recurso de apelación que formularon diferentes investigados sujetos a la medida de detención preliminar por parte del Poder Judicial, específicamente por el juez Richard Concepción Carhuancho. En este grupo
de abogados que litigaron, el Ministerio Público también representó la posición correspondiente a la defensa de sus intereses procesales. Es decir, sustentó, argumentó, expuso todo lo correspondiente e inherente a la sostenibilidad de sus pretensiones procesales, trasuntadas, naturalmente, dentro del contenido de la resolución judicial correspondiente, que era materia de reexamen. Resulta, señorita presidenta, que al momento de tomar conocimiento de la decisión de la sala, se incorporaron argumentos que no habían sido materia de debate de una manera sorpresiva e incongruente. Específicamente, porque en ningún momento la Sala Superior puso a debate lo que termina siendo la decisión fundamental, una decisión nulificante que en ningún momento fue materia de una discusión específica traída por lo que significa el ejercicio de jurisdiccionalidad del modelo procesal penal, que es la posibilidad de deducir una nulidad de oficio. Deducir una nulidad de oficio significa que está ejerciendo el tribunal una atribución que es plenamente consciente dentro de la estructura de su deliberación y que, en orden a las circunstancias presentadas para el Ministerio Público, resulta manifiestamente evidente que era una posibilidad procesal dentro de la cual todos los que hemos asistido dentro del desarrollo de la audiencia no fuimos interrogados de manera específica conforme lo prescribe el artículo 420, numeral sexto del Código Procesal Penal, que a la letra dice que en cualquier momento de la audiencia la sala podrá formular preguntas al fiscal o a los abogados de los demás sujetos procesales o pedirles que profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión debatida. Nada de esto se discutió. Solamente se escucharon a quienes tenían legítimamente una pretensión impugnatoria y al Ministerio Público, que sostenía necesariamente dentro de su perspectiva la pretensión que había sido en su momento amparada por el Poder Judicial. Pero resulta que nada de eso se discutió. No solo no se discutió, sino que se añadió un argumento que no había sido traído por la impugnación, que estuvo vinculado al conocimiento privado del juez. Estos dos aspectos son los que constituyen la primera causal que está invocando el Ministerio Público con referencia a la resolución de fecha 17 de octubre del año 2018. Y es que, señorita presidenta, señoras jueces superiores, en el sistema de oralidad, en el sistema de gestión de audiencias, la esencia siempre es traer a consideración de la contradicción plena todos los argumentos que deban justificar una decisión judicial. Y nada de esto se discutió. Por tanto, existe una defraudación plena del sistema de audiencias y del principio de oralidad. Porque si los señores magistrados en algún momento se representaron la posibilidad de hacer uso de la atribución de oficio nulificante, pudieron perfectamente habernos permitido argumentar, como vamos a ver que después sí sucedió en el siguiente incidente que determina una causal diferenciada a la que estamos exponiendo en este momento. Y es que además, este no es un hecho inédito, señorita presidenta, señoras juezas superiores. No es la primera vez que sucede esto. En realidad, la misma sala ya lo ha hecho en una anterior oportunidad, cuando resolvió el día 18 de abril del año 2018 el incidente de un recurso de apelación formulado por los señores Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámere y José Ricardo Martín Briceño Villena. Los señores impugnaron. Discutimos en audiencia, en el fragor de los argumentos. Nada se trasuntó en la resolución. Ha vuelto a suceder exactamente lo mismo que pasó el día 18 de abril del año 2018. Nulidad de oficio, improcedencia, en este caso específico, del impedimento de salida del país de los señores nombrados. Esto trae a colación, evidentemente, que el señor Yoshiyama Tanaka no está en el país. Y no está en el país porque efectivamente, en ese momento, de manera sorpresiva, tampoco se discutió nada respecto a lo que podría ser la procedibilidad de los impedimentos de salida, que son parte de un debate que tiene que necesariamente darse, porque el Ministerio Público ha formalizado la pretensión de un recurso de casación excepcional para que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la República determine si el impedimento de salida del país es una herramienta procesal
que puede ser útil en la etapa de diligencias preliminares. De hecho, la Corte Suprema lo ha utilizado. Su ineficacia respecto al señor Inostroza Pariachi es un asunto de otro debate, pero la Corte Suprema sí lo hizo, la Sala Superior no lo hizo. Nulidad de oficio, ausencia de debate, ausencia de argumentación. En ese momento se decidió tomar el camino de la interposición de una casación que está aún pendiente de ser calificada por parte de los órganos supremos jurisdiccionales correspondientes. De tal manera que la sorpresividad y la falta de congruencia es lo que viene a reclamar en principio el Ministerio Público, con el antecedente de lo que sucedió en su oportunidad, con los impedimentos de salida del país del señor Briceño, del señor Yoshiyama y del señor Bedoya en su momento procesal. Es decir, esta no es la primera vez que sucede esto, es la segunda vez que sucede la ausencia de debate en principio. La segunda causal, señorita presidenta, señoras jueces superiores, es mucho más grave que esta. Porque finalmente en la primera causal nos podrán decir de que es una atribución jurisdiccional, que finalmente puede haber surgido luego del debate, etc. Cosa que el Ministerio Público no cree correspondiente a sus pretensiones de recusación en este momento, porque hubo dentro de la decisión una preparación minuciosa respecto incluso a la elaboración de una serie de PowerPoints de parte de la Sala Superior, con lo que estaba bastante claro para nosotros de que la posibilidad de la nulificación de esa decisión era plausible y por tanto debió necesariamente ser objeto de algún debate, donde el Ministerio Público podría haber argumentado muchas cosas. Podría haber argumentado la naturaleza jurídica de la detención preliminar inaudita aparte, podría haber dicho todo lo que después dijo en la segunda incidencia que se formula y que es la que justifica la segunda causal de recusación desde nuestro punto de vista mucho más grave que esta. Resulta, señorita presidenta, señoras jueces superiores, que por resolución del 19 de octubre del año 2018 también se decidió declarar nula la decisión del juez Concepción Carhuancho, específicamente en el debate con relación al señor Vicente Silva Checa. Y por efectos extensivos de la nulidad, eso determinó la libertad de todas las personas que estaban sujetas a esta medida. El Ministerio Público, señorita presidenta, señoras jueces superiores, viene a sustentar su segunda causal en la infracción clara de que los señores magistrados integrantes de la segunda sala penal claramente han contravenido la legalidad procesal, de manera expresa además, específicamente el artículo 154, numeral tercero del Código Procesal Penal respecto a la nulidad y el artículo sexto y séptimo el numeral sexto y séptimo del artículo 264 del Código Procesal Penal respecto a la regulación de la duración de la detención preliminar. Y voy a ser específico al respecto. Resulta, señoritas, señoras jueces superiores, que durante la incidencia del debate de apelación del señor Vicente Silva Checa, el Ministerio Público ya había tomado la liberalidad en ejercicio del principio acusatorio de formalizar la investigación preparatoria. Se prueba de manera muy simple, se prueba con una simple razón, pero no basta con ello. Le he puesto en conocimiento también del colegiado. El Ministerio Público tiene acá el cargo de notificación específico de la formalización de la investigación preparatoria del día 19 de octubre del año 2018. Horario, 3 en punto de la tarde, antes de que siquiera se inicie el desarrollo de la audiencia de apelación del señor Vicente Silva Checa. Otro cargo adicional es el de la prisión preventiva, que también ingresó al mismo momento, de manera conjunta, y que es recibido en el mismo momento en el que se recibieron ambos documentos. El Ministerio Público tiene el momento específico en el que el señor fiscal superior adjunto, que comparece en la audiencia de apelación, específicamente le informa al colegiado de esta situación jurídica. Y para ilustrar, señorita presidenta, señoras jueces superiores, tenemos específicamente el video que así lo demuestra. Si usted me permite, es un video de 30 segundos en donde solamente se justifica que en ese momento el señor fiscal adjunto superior le pone en conocimiento al colegiado, antes, por supuesto, previo de cualquier toma de decisión respecto a la formalización de la investigación preparatoria y al pedido de prisión preventiva. ¿Bien puede ponerlo? El trámite de este proceso, debo informar a su judicatura y me permito también hacerles llegar
el cargo de presentación del día de la fecha de la disposición de formalización de investigación preparatoria con requerimiento de prisión preventiva que ha formulado el Ministerio Público y que lo ha dirigido contra el señor Silva Checa, por lo que al amparo de lo que establece el artículo 264, numeral 6 y 7 del Código Procesal Penal, en el momento en que el colegiado tenga a bien resolver este recurso de apelación, solicitamos tenga en consideración que, de acuerdo con esa norma procesal, cuando el fiscal requiere de la prisión preventiva del imputado que está sujeto a una medida de detención preliminar, la prisión preventiva, ello implica que la detención se mantendrá hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. A través del señor asistente me permito hacer llegar a la judicatura el cargo respectivo. Señorita Presidenta, señoras jueces superiores, resulta manifiestamente evidente que el señor fiscal adjunto superior comunica a la sala conforme corresponde de la formalización de la investigación preparatoria y de la solicitud del Ministerio Público de la prisión preventiva contra varios de los investigados. El testimonio está a la vista y es evidente que a partir de esa situación el colegiado estaba plenamente informado de la situación jurídica que acontecía. En términos concretos, lo que estaba sucediendo es que estaba precluyendo, estaba finalizando la fase de diligencias preliminares y se estaba iniciando una nueva etapa procesal, que es la de las diligencias relacionadas con la investigación preparatoria. A liberalidad propia del principio acusatorio que nadie discute respecto a lo que el Ministerio Público puede formalizar en su momento. En ese orden de ideas, lo que esperaba el Ministerio Público, en cumplimiento estricto de la legalidad, era de que se dé, a partir de los presupuestos propios que el señor magistrado también expone, la aplicación taxativa de lo que correspondía necesariamente a la duración y a los plazos de la detención preliminar, cuando en el numeral 6º y 7º claramente lo dice. Dentro del plazo de detención determinado por el juez, el fiscal decide si ordena la libertad del detenido o sí, comunicando al juez de la investigación preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. El numeral 7º lo dice claramente. Al requerir el fiscal, en los casos señalados en los incisos anteriores, la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Esto tiene congruencia porque son las 48 horas que el ordenamiento procesal determina para la celebración de la audiencia de prisión preventiva. Entonces, esa concordancia, desde el punto de vista de la manifestación argumentativa del Ministerio Público, aseguraba desde nuestra perspectiva de que la apelación, conforme los argumentos planteados, ya no tendría posibilidades de tener un correlato jurídico propio a partir de que incluso las detenciones preliminares son consustanciales a la fase de diligencias preliminares. Al no existir diligencias preliminares, porque ya se habría formalizado la investigación preparatoria, ergo, caería en un contenido antijurídico si es que eventualmente se podría haber ordenado algo diferente. Sorpresivamente para el Ministerio Público, lo que resuelve la Sala Superior no solamente es declarar nula la decisión del juez Concepción Carguancho por los mismos o argumentos análogos a su decisión anterior del 17 de octubre, sino que además, y esto es sumamente preocupante y que justifica plenamente el temor de parcialidad del Ministerio Público, adicionalmente ordena que se renueve el acto procesal con una nueva resolución de detención preliminar, cuando está claro de que ya no existen diligencias preliminares y por tanto no puede subsistir una detención preliminar, considerando de que ya se había formalizado la investigación preparatoria y que se había presentado el requerimiento sustentado de prisión preventiva. Entonces, ¿cómo es posible que la sala remita a un nuevo juez incluso diferente, al juez Concepción Carguancho, para que emita una nueva decisión? Pero una nueva decisión que ya no existía diligencias preliminares y ya no existía detención preliminar. Entonces, ese absurdo jurídico, esa incongruencia en la decisión, determina de que un juez entonces tendría que renovar un acto procesal sobre una etapa que ya no existe más, que ya precluyó,
que ya ha sido claramente formalizada por el Ministerio Público. Desde esa perspectiva... Señor fiscal, se le Sí. está venciendo, se le venció su plazo, su término. Puede terminar Si ahí. me permite solamente exponer la tercera causal, Sí, señorita Presidenta. por favor, en lo más ese breve sentido, posible porque ya está su plazo vencido. le solicito en ese Bien. aspecto, por favor. Muchas gracias. Entonces llegamos a ese absurdo jurídico que finalmente reenvía a un juez de investigación preparatoria cuya etapa procesal ya venció y ya concluyó. Esto es plenamente incongruente desde el punto de vista procesal y por tanto determina para nosotros la inobservancia del artículo 264 y del artículo 154 numeral 3, que además resulta siendo más grave porque el artículo 154 numeral 3 dice claramente que la declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado de instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas, salvo en los casos en que así corresponde de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de casación. En este caso ya no existían diligencias preliminares, existía la formalización de investigación preparatoria. Y la última causal está relacionada a una consideración que el Ministerio Público termina decidiendo en poner en su conocimiento a partir del ejercicio de mayor transparencia que se requiere dentro de casos en los que debemos ser sumamente escrupulosos, no solamente por el interés público predominante, sino también por lo que eventualmente eso representa en términos de transparencia y de deberes de imparcialidad. Desde nuestro punto de vista, la pertenencia de la señora juez Jessica León a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao ha determinado, no solamente por el interés periodístico, sino también por el avance de investigaciones relacionadas con lo que es en este momento el denominado caso de los cuellos blancos, ha determinado de que exista un nexo de proximidad respecto a lo que la señora Jessica León Yarango, en su ejercicio como magistrada perteneciente a la Sala Plena de la Corte del Callao, ha existido una vinculación muy cercana, tanto con el ex juez Inostroza Pariachi, como también con el ex juez Walter Ríos Montalvo. Y nos hemos respaldado en el acta correspondiente de Sala Plena, donde la propia señora magistrada admite que se ha equivocado en apoyar a estos magistrados. Y no solo lo admite, sino entiende que ha sido un error. Sin embargo, deja claramente establecido de que ella no pertenece a ninguna organización criminal. Salvando esa honorabilidad que no nos corresponde a nosotros, porque no estamos investigando a la señora León Yarango, sí nos parece que esa proximidad con el señor Ríos y con el señor Inostroza Pariachi en su momento, que tiene relación directa con el caso que está siendo objeto de investigación preparatoria y de solicitud de prisión preventiva en su momento, a partir de un audio en el que presuntamente hay una reunión celebrada entre el señor Inostroza Pariachi y la señora K. Esta incidencia como tal genera para nosotros como Ministerio Público, y a partir también de lo que el periodismo de investigación ha ido incorporando, de hecho hoy día el portal IDL ha publicado una serie de audios en donde se demuestra la proximidad de la señora León Yarango respecto a sus votaciones. Ese hecho como tal, para nosotros justifica que la señora debió haber, por una cuestión de decoro y de transparencia, haber solicitado una inhibición de oficio, que no sería inédita, porque de hecho sus colegas en el Callao lo vienen haciendo. Señorita Presidenta, y con esto concluyo mi intervención con su generosidad, de hecho, el 8 de agosto del año 2018, el magistrado Orlando Tapia Burga, en el mismo nivel de cuestionamiento por su proximidad con los señores magistrados Inostroza Pariachi y Walter Ríos Montalvo, el señor formula una abstención por decoro, que finalmente es amparada por sus colegas, a partir de entender de que estamos en un momento de mucha sensibilidad y que todas estas manifestaciones que son propias del periodismo de investigación, del desarrollo de investigaciones paralelas, nos hace que seamos escrupulosos en esa situación. Le agradezco, señorita Presidenta, por la generosidad de haberme dado unos minutos más. Bien, muchas gracias. Vamos a correr en este momento a darle el uso de la palabra a la doctora Juliana Loza Ábalos. Tiene 10 minutos para que pueda usted exponer. Gracias, señor.
presidenta, señoras magistradas, señores fiscales, abogados de la defensa. Esta defensa va a partir su exposición en un primer punto. La recusación planteada por el representante del Ministerio Público en cuanto a la resolución número 6 del 17 de octubre del presente año debe ser rechazada liminarmente porque ha sido interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 54.1 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice el 54.1? Será inadmisible y se rechazará de plano por el propio juez de la causa la recusación que se interponga fuera del plazo legal. 54.2. La recusación será interpuesta dentro de los 3 días de conocida la causal que se invoque. La resolución número 6 fue de fecha 17 de octubre del presente año. ¿Cuándo presenta el señor fiscal la recusación? El 23 de octubre del presente año. Es decir, fuera de los 3 días que exige la norma procesal penal. Por eso debiera ser rechazada liminarmente. Segundo punto, y si es que me quiere ir por el otro lado de la norma, el señor fiscal, 54.2. Dice, en ningún caso procederá luego del tercer día hábil anterior al fijado para la audiencia. La audiencia se fijó desde el 15 de octubre para el 17 de octubre y la otra audiencia antes del 19 de octubre. En cambio, el señor fiscal recusa el 23. Vale decir, antes de la realización de la audiencia del 17 de octubre, ya tenía conocimiento, por lo que incluso hoy día ha añadido 2 motivos. En su momento lo expuso y está en su recusación. Una nota del 18 de agosto de este año, vale decir, supuestamente, que es esta que tengo acá, que es supuestamente la que motivaría su duda de parcialidad respecto a la magistrada León Yarango. 18 de agosto, audiencia 17 de octubre, la otra audiencia 19 de octubre, vale decir, mucho más que 3 días. Segundo punto, hoy ha citado aquí una resolución de la segunda sala del 18 de abril del 2018, vale decir, mucho más de 3 días antes de conocida e instalada las audiencias del 17 de octubre y 19 de octubre. En resumen, en cuanto a este segundo punto, señoras magistradas, antes de la audiencia del 17 de octubre, el representante del Ministerio Público, según sus propias palabras, ya habría conocido el segundo punto que le hace dudar de la parcialidad de esta sala. Mi pregunta es, ¿por qué no los recusó oportunamente? ¿Y por qué recién los recusa el 23 de octubre? Es decir, tanto por el 54.1 cuanto por el 54.2 del Código Procesal Penal, esa recusación en cuanto a la resolución 6 debe de ser rechazada liminarmente, porque ni se ha establecido dentro de los 3 días posteriores de conocida la causa, ni dentro de los 3 días anteriores a la instalación de la audiencia. Ahora, señoras magistradas, sin salir de este primer punto, pero ya que el señor fiscal ha hecho mención a otras cuestiones, esta defensa pasa a refutarlas de la siguiente manera. Primer punto, dice la Fiscalía que habría duda de imparcialidad por cuanto la sala en la resolución número 6 del 17 de octubre habría incorporado un sustento que no había sido alegado por la defensa, lo cual no es correcto. Véase el audio de la audiencia de apelación de detención preliminar, minuto 20:59, donde esta defensa expone y advierte a la sala que hay un copia y pega entre el requerimiento fiscal y la resolución del juez de primera instancia. Y el señor aquí presente, representante del Ministerio Público, no refutó esa argumentación. Entonces, ¿de a qué afectación a oralidad y contradicción y derecho de defensa de la Fiscalía se puede decir si es que en plena audiencia del 17 de octubre ese argumento fue expuesto por esta defensa? Porque en ese momento advertimos esa cuestión. No se le privó en ningún momento al representante del Ministerio Público de posibilidad de contradicción. Se dijo en plena audiencia y el Ministerio Público estuvo silente en ese punto. Entonces,
no es motivo fundado alegar esa cuestión. Dice también en su requerimiento de recusación, mas no lo he expuesto, pero esta defensa se toma la molestia de decirlo. Quizás ya se desistió de ese punto, pero lo decimos, que no lo habríamos alegado en la apelación. Obvio. La apelación se planteó el 10 de octubre. Esta defensa estuvo reclamando la entrega inmediata del requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía. Tengo los escritos donde reclamamos a la segunda sala y a la Fiscalía también la entrega del requerimiento. ¿Cómo hacer la comparación del copia y pega evidente que quedó manifestado entre el requerimiento y la resolución si al día de la apelación no teníamos el requerimiento? Era imposible. Lo conocimos cuando, después de reclamar por escrito e incluso verbalmente e incluso públicamente de por qué no nos entregaban la copia del requerimiento fiscal de detención preliminar, y caímos en cuenta del copia y pega manifiesto. Tercer punto, señores magistrados. Dice el señor fiscal que en este caso la sala no debió obrar de oficio. Cuestión que ya hemos visto que no es de oficio, porque esta defensa sí lo presentó en la audiencia. Pero si es que ese fuera su argumento, hay que leer de manera completa la norma procesal. 150. No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes de la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Y este era uno de ellos. Vale decir, así en el supuesto negado, que no lo es, como se los acabo de mencionar, la defensa no lo hubiera alegado, la sala sí tenía la potestad de hacerlo de oficio. Pero ya les he mencionado, esta defensa, minuto 20:59, lo alegó, lo sustentó ante la segunda sala. Si el fiscal no refutó esa cuestión, no nos las puede atribuir a nosotros, menos a la sala. Menos a la sala. Y último punto, señoras magistradas. Y aquí respecto al cuestionamiento que se le hace a la magistrada León Yarango. Y sin que esta defensa entre a ser mayor cuestión al central, pero de la propia cita que hace la Fiscalía en su recusación, queda evidenciado que no hay argumento sólido para poder dudar de la imparcialidad de la señora magistrada. Porque esa es una causal solo ante la señora magistrada, no respecto a los otros dos señores magistrados, pero concentrémonos en esa causal. Porque la propia señora magistrada, como bien lo ha citado, dice: eso también no implica particularmente yo que sea parte de esa red corrupta. Asumo mi responsabilidad, pero no soy parte de esa red corrupta. Señora magistrada, ¿qué es lo que pretende la Fiscalía en este caso? Que vosotras o vosotros y todos los jueces, por una decisión, una resolución, un voto, ya se les presuma corruptos o parte de una red criminal, que incluso está en investigación. Cuestionable o no, pero en investigación. Pero vosotros no pueden presumirse responsables menos corruptos por emitir una resolución ahí donde, en palabras del señor fiscal, es presunto aún. Ahora, ya que cita reportes periodísticos, ya que cita fuentes periodísticas, hace poco menos de una hora, o un poco más, cito: un desesperado Walter Ríos, a raíz de los audios que ha mencionado, llama a la jueza Jessica León Yarango para asegurar elección del presidente del Jurado Electoral Especial del Callao. León no le contesta y no asiste a votar. El candidato de Ríos pierde. Eso muestra que León no era digitado por Ríos, como la presentan. Es un tuit de uno de los periodistas más respetados del país, del diario La República. Por favor, se le pide a los señores fiscales que guarden la compostura y el respeto a la sala. Igualmente se les indica lo mismo a ustedes. Muchas gracias. Entonces, señora magistrada, señoras magistradas, si la defensa del Ministerio Público es alegar que habría un cuestionamiento de imparcialidad aquí, sustentado en reportes periodísticos, es la propia prensa que ellos citan,
la que evidencia que en este caso no existe tal vinculación como la quieren presentar a la magistrada León Yarango. Son cuestiones ajenas a este punto, señora magistrada. Por esos fundamentos, esta defensa sí es clara y conciso. Primero, la recusación del representante del Ministerio Público respecto a la resolución 6 del 17 de octubre del 2018, que declara nula la detención preliminar dictada en contra de mi patrocinada al haberse evidenciado un copia y pega, en este caso, debe ser rechazada liminarmente. Se ha presentado fuera del plazo legal establecido en el 54.1 y en el 54.2. La resolución es del 17 de octubre, la recusación es del 23 de octubre. Y los otros argumentos expuestos ante su digna sala, señora magistrada. Eso es todo. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al doctor Espinosa Goyena, igualmente por 10 minutos. Tiene el uso de la palabra, señor abogado. Señorita presidenta, señoritas juezas, sí, señalar lo siguiente, sobre el tema del rechazo liminar, solamente agregar para consideración del colegiado que hay una sentencia de casación 458-2015-Cajamarca. Repito, sentencia de casación 458-2015 Cajamarca de fecha 3 de mayo del año 2017, en cuyo fundamento octavo se precisa de manera muy clara que el plazo para interponer una recusación como esta es 3 días hábiles desde conocida la causal de casación. Pero literalmente, además, la Corte Suprema dice que este debe ser un plazo que se debe respetar para preservar el derecho de las demás partes. Un minuto, por favor. Señor abogado, puede continuar, por favor. Decía, señorita jueza, que la sentencia de casación 458-2015, en su fundamento octavo, dice literalmente que la exigencia de respetar el plazo de 3 días debe demandarse a efectos de cautelar el derecho de las demás partes y literalmente dice para evitar que este tipo de acciones generen incidencias que dilatan la solución del proceso cuando ya precluyó tal derecho. Texto literal del fundamento octavo de la sentencia a la que me he referido, que entiendo este respetable tribunal va a considerar. No lo digo yo, la referencia a la calificación a incidencias dilatorias cuando vence el plazo la estableció la Corte Suprema. Y entrando en materia, señalar lo siguiente, señoritas juezas. Yo entiendo y defino, como lo señalaba el profesor Reina Alfaro, no es frase mía, que este es un típico ejemplo de recusación porque no me dieron la razón. Este es un típico ejemplo de recurso de casación, de recurso de planteamiento de recusación que se plantea porque sencillamente el tribunal no falló como yo hubiese querido. Y son reveladoras y clarísimas las expresiones que ha dicho en esta audiencia el señor fiscal. Ha dicho, fundamento de su alegación, la sala resolvió literalmente en contravención a lo que esperaba el Ministerio Público. Luego ha dicho que resolvió un absurdo jurídico. Y luego ha dicho que se ha resuelto en defraudación al principio de oralidad. Esos son los fundamentos de su alegación, que según la Fiscalía sustentarían una presunta afectación a la imparcialidad. Debo señalar, en lo que corresponde a Vicente Silva Checa, que la resolución que motiva la recusación del señor fiscal se dictó el 19 de octubre, y en aquella resolución, es bueno tenerlo presente para evitar confusiones, señores jueces,
el debate, la incorporación al debate del método de fundamentar una resolución bajo la modalidad de copia y pega fue debidamente incorporado al debate de manera oral, de manera escrita, y eso está documentado. Así es que no hay ninguna resolución sorpresiva ni que el tribunal haya incorporado un conocimiento privado. Eso se acredita con la sola revisión del acta o del video de dicha audiencia. En segundo lugar, señalar, señorita jueza, sobre este punto, que se sustenta la recusación en la inobservancia del artículo 154.3 y en la inobservancia, dice, del 264, numeral 6 y numeral 7. Sin perjuicio de ingresar al contenido de esas normas, yo lo único que señalaría, señoritas juezas, es que el Ministerio Público, en esta oportunidad, debió consecuentemente hacer lo que hizo en la primera oportunidad. Ha invocado que respecto de la resolución de este mismo caso del 18 de abril de 2018, interpuso recurso de casación. Pregunto, ¿por qué acá no interpuso recurso de casación? El recurso de casación, señoritas juezas, fundamentos o numerales 1 y 2 del 429 son bien claros. Casación constitucional cuando se vulnera una garantía, como la que está invocando el fiscal, oralidad, principio de oralidad, o casación procesal cuando ha habido una inobservancia de una norma de contenido procesal, que es exactamente lo que está invocando el fiscal. Se ha inobservado, dice en el 154.3, porque el señor fiscal dice que la sala no podía retrotraer el caso ni pronunciarse debido a que ya existía una disposición de formalización de la investigación preparatoria. Dejo presente, señoritas juezas, que como ustedes recuerdan bien, el 409 del Código Procesal Penal dice bien claro cuál es el ámbito de competencia del Tribunal de Apelaciones. Y dice clarísimo que la Sala de Apelaciones confiere al tribunal facultades para, además de responder por la pretensión planteada, dice literalmente, para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. Repito, no advertidas por el impugnante. Pues en este caso ha quedado claro, en las dos resoluciones, que las causales de nulidad fueron advertidas por el impugnante, pero eso está muchísimo más nítido y documentado en el caso de Vicente Silva, basta remitirse a las actas. Por otro lado, se señala que se ha inobservado el 264.6.7 del Código Procesal Penal porque debió, dice, aplicarse esas normas y entonces no darse la libertad, debió mantenerse detenido el señor Vicente Silva Checa hasta que se resuelva la prisión provisional. Como es de conocimiento público, señoritas juezas, la audiencia lleva ya instalada desde el domingo pasado hasta el día de hoy. Y probablemente dure unos 10 días aproximadamente. Bajo ese criterio, el señor Silva Checa tendría que estar detenido por 10 días más, y eso sería realmente absurdo. Pero no voy a discutir eso porque es una cuestión procesal. Lo que tenemos que definir, señoritas juezas, es si ese es un fundamento para poder considerar el temor de imparcialidad, para poder sostener que a partir de que los jueces de la sala han resuelto contra el criterio jurídico que puede ser legítimo o ilegítimo del Ministerio Público, válido o inválido, a partir de una decisión de derecho, pueden ellos extraer que se vulnera la garantía de la imparcialidad. Y debo, y con esto termino, simplemente recordar lo siguiente. A mayor abundamiento, en la página 10 del escrito de recusación, ¿qué calificativos se usan? ¿Cuáles son los términos con que se sustenta esta petición? Dice, párrafo segundo, los jueces han inobservado lo establecido en el 154.3, inobservancia de una norma. Siguiente párrafo, dicen los jueces, y en este caso se ha producido el quebrantamiento de lo señalado en el Código Objetivo. Cuestión jurídica, normativa. Luego dice, finalmente en el párrafo de la misma página dice, se ha producido un quebrantamiento del expreso de la norma adjetiva. Insisto, recusación porque no me dieron la razón.
Y eso, señores jueces, concluyo con lo siguiente, ha quedado ya muchísimo más definido, nos guste o no, en la reciente sentencia o resolución en el expediente 249-2015 del 22 de octubre, suscrito, entre otros, por la señorita jueza superior aquí presente, Villa Bonilla, en el que, nos guste o no, el criterio que se ha firmado en este fallo reciente, y que por cierto el tribunal y el Ministerio Público conoce, ha quedado clarísimo el criterio según el cual, nos guste o no, una decisión que haya producido un error en la interpretación de la ley o una infracción normativa a criterio de alguna de las partes no puede ser fundamento para la recusación, salvo que exista un dato objetivo adicional que defina que el juez que dictó esa resolución haya generado una decisión motivada en algún interés particular en la causa. Si ello no se ha producido, dice este fallo, entonces es imposible hablar de recusación o de afectación a la imparcialidad por la pura construcción de un razonamiento jurídico que puede dar la razón a una parte o a otra parte. Pues queda clarísimo, señoritas juezas, que el Ministerio Público pudo o debió interponer recurso de casación. He concluido. Muchas gracias. Señor doctor Rafael Vega. Muchas gracias, señora. Tiene 10 minutos igual. Magistrada. Seré breve, puesto que mis colegas que me antecedieron han expuesto brillantemente las razones pues, que acusaba también esta defensa. La resolución número 6, señora magistrada, y el auto de apelación a la detención preliminar judicial en el incidente 30, resolvió, señora magistrada, una vulneración flagrante al derecho a la libertad de mi defendido, el señor Augusto Mario Bedoya Cámara. ¿Y por qué? Porque una resolución le dictó 8 días de detención preliminar judicial sin que mínimamente razone siquiera o exprese en su argumentación el por qué el requerimiento de la Fiscalía era correcto. Lo que hizo fue transcribir incluso errores tipográficos del requerimiento de la Fiscalía, señora magistrada. Esta resolución que, como bien dicen los señores abogados que me antecedieron, de acuerdo al artículo 150 y al artículo 409, a través del gran poder de nulidad que tiene la sala, pudo resolver un hecho que, si bien no quedó absolutamente claro, decimos esto por lo propio que dice la Fiscalía, no porque compartamos ese criterio, establecemos acá, señora magistrada, que la nulidad se dio a partir de una vulneración a los derechos de mi defendido. Pero nos sorprende ingratamente encontrar pues que la Fiscalía, cuando no se resuelve a su gusto y gana, plantea este tipo de recursos, señores magistrados. Y lo decimos con preocupación, puesto que ustedes también pueden ser víctimas de ese tipo de persecución cuando las resoluciones no son lo que le gusta a la Fiscalía. Y lo decimos ¿por qué? Porque ya la colega que me antecedió señaló que desde el 18 de agosto del 2018 se conocía esta presunta vinculación de una de las magistradas hacia una presunta organización criminal. Y esta preocupación nos da porque estos dos mismos señores fiscales que están sentados aquí estuvieron el día de la apelación y no le dijeron una sola palabra a la magistrada. Porque por una cuestión de orden podrían decir, señora magistrada, usted tiene un cuestionamiento en la prensa. Por favor, no se puede dar esta audiencia con su presencia. ¿Lo dijeron? ¿Lo expresaron? En algún momento estos dos señores fiscales señalaron este hecho que para ellos ahora causa gran preocupación, pero en ese momento no dijeron absolutamente nada. Nos sorprende, señores magistrados, nos sorprende ingratamente, puesto que respetamos las capacidades de estos dos señores fiscales, pero que no compartimos en este momento, puesto que nos resulta una amenaza para su criterio de imparcialidad. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al doctor Segundo Lino Mogollón Cameri. Segundo Lino Mogollón, perdón. Puede 10 minutos. Señorita presidenta, señoritas vocales superiores, señores representantes del Ministerio Público,
abogados de la defensa. En esta oportunidad defiendo los derechos e intereses de mi patrocinado Daniel Mellado Correa. En ese sentido solicitamos a este ilustre colegiado se sirva desestimar la pretensión planteada por los señores representantes del Ministerio Público respecto a la recusación de los jueces superiores de la Segunda Sala Penal Nacional, en mérito a los fundamentos esgrimidos y expuestos de modo claro, preciso y puntual por los señores colegas que me han antecedido de la palabra. Yo vengo por mi patrocinado, quien está involucrado en este proceso penal y que tiene relación con la resolución número 6 del 17 de octubre del 2018, en que se revoca la resolución de la CUO por considerar que tiene ciertos vicios que es necesario corregir y dispone que sea otro magistrado el que debe conocer de este cuaderno. Se dice que no hay parcialidad cuando se expide esta resolución número 6 del 17 de octubre del 2018. Cuando son facultades jurisdiccionales de los señores magistrados que deben resolver la causa con arreglo a ley y de acuerdo a los dispositivos procesales correspondientes. En ese sentido, esta resolución tiene pues todos los visos de estar dictada y expedida por los señores jueces superiores con arreglo a ley y dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, se dictó imparcialmente. También se ha dicho, y recojo por el sentido de economía procesal, de que efectivamente, de conformidad con el artículo 54, inciso segundo del Código Procesal Penal, fue interpuesta esta solicitud de recusación fuera del tiempo permitido de los 3 días que señala esta norma legal acotada. En consecuencia, para no exponer dentro del término que tiene esta sala para resolver otras causas, solicito que se desestime la recusación planteada por los señores representantes del Ministerio Público. Gracias. Bien, vamos a entrar a la otra etapa que es réplica o dúplica. En este caso se le concede 12 minutos. Bien, señorita presidenta, señoras juezas superiores. Vamos tratando de agrupar la argumentación de los señores abogados para poder calzar perfectamente dentro del tiempo que usted nos ha sabido dar. Argumentos de forma y no de fondo. Así debería resumirse lo que es la postura uniforme de los abogados. No han querido discutir, por ejemplo, esa imagen. No les han dicho ni una sílaba sobre eso. Han traído a colación otros argumentos, que ahora los vamos a desbaratar también. Pero de hecho, están tratando de que la justificación de una inadmisibilidad esté orientada a un tema que ustedes van a saber calificar del recurso. Son 2 resoluciones de fecha 17, 19 de octubre, y luego algo que no dicen los señores abogados, y que además se les ha acompañado debidamente. Por tanto, su temeridad, en ese sentido, el Ministerio Público tiene que necesariamente confrontarla. Aquí está el oficio de fecha Callao 22 de octubre del año 2018, dirigido por la señora presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, la señora Flor Aurora Guerrero Roldán, en donde pone en conocimiento del Ministerio Público el acta que contiene la
lo desarrollado durante la sala plena de fecha 15 de agosto del año 2018. Por tanto, la aseveración de que el Ministerio Público sabía esto está fuera de la realidad, porque como es un trabajo proactivo y serio del Ministerio Público, solamente es posible sustentar una causal de recusación si es que se puede probar. Y la única forma de probarla era a partir de tener la copia certificada correspondiente expedida por el órgano correspondiente, valga la redundancia, que es la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Fecha 22 de octubre del año 2018. Para comenzar. La señorita abogada de la defensa confunde dos conceptos que claramente el Ministerio Público ha delimitado. Lo que es la capacidad nulificante de oficio que nosotros conocemos del ordenamiento procesal, con lo que es la argumentación del conocimiento privado del juez como un argumento propio de la impugnación, que no ha sido traído como parte de los agravios que han sido manifestados por los impugnantes. Eso es lo que decía el Ministerio Público. Son dos cuestiones delimitadas. Una referida a la congruencia, que es el conocimiento privado del juez, y otro referido a la capacidad nulificante del juez, pero que desde la concordancia y el entendimiento del Ministerio Público debería haber sido objeto de debate específico por los señores jueces superiores en aplicación del artículo 420, numeral sexto del Código Procesal Penal, como efectivamente se dio lectura. Señorita abogada, también ha hecho referencia a lo que manifiesta, lo que, según sus palabras, son un periodista de investigación de connotada reputación. Bueno, vamos a desenmascarar ambas versiones, ¿no? Porque de eso se trata. El portal IDL, el día de hoy, ha publicado una actualización con 12 videos, 12 audios, en donde hace referencia a la historia completa a la que la señorita abogada no les comenta. Esto tiene relación con 5 llamadas que en su momento fueron informadas dentro del grupo de trabajo de las investigaciones del caso denominado Cuellos Blancos. 5 intentos de llamada del señor Walter Ríos al teléfono de la magistrada León Yarango. Es verdad que ninguna de ellas se logró comunicar, pero demuestra una insistencia vinculada a la proximidad y a la necesaria confianza que puede haber cuando una persona llama 5 veces a alguien, en principio. Y lo que no nos dice, porque seguramente no ha leído, porque no le resulta simpático el reportaje de IDL Reporteros, y no debe haber escuchado ningún audio, toda la historia completa, de que por qué se llamaba insistentemente a la señora magistrada León Yarango. Se le llamaba porque había una elección que participaba el señor Payano. El señor Payano quería ser presidente de un jurado electoral, y eso activaba todo el grupo que giraba en torno a Walter Ríos y a Inostroza Pariache. La señora León Yarango era un voto seguro, era un voto confirmado. Solamente bastaba su asistencia, por eso la llamaban. Y lo que no nos dicen es que la señora León Yarango no asiste porque esa es la orden de Walter Ríos. Claramente lo dice. Lo hemos subrayado como para poder establecer la carencia de veracidad de lo que nos viene a decir la abogada en este episodio. Claramente lo dice. Minutos después, Ríos volvió a llamar a la jueza Ildefonso. Acaban de llegar Ugarte, Bretoneche, Soto y Benavides. Ya, de nosotros nadie llega. La idea mía, no sé qué opinas. ¿Y qué es lo que tú dices, Víctor Roberto Bando? Lleguen tarde para desesperarlos y que se angustien. Que no nos vean a nosotros. Su elección es legítima, ya. La idea es que nadie vaya. La idea habla con Obando. Antes de eso, cerca de las 10 de la noche, el señor Ríos llama al esposo de Irma Estrella, debido a que se había enterado que la jueza que inicialmente votaría por Alfonso Payano para que asuma la presidencia del Jurado Electoral Especial del Callao, ahora apoyaría la candidatura de Teresa Soto. Hermano, avísame, dice Walter Ríos. Pues por favor, ¿qué va a hacer tu señora esposa? Estamos preocupados. Avísame a cualquier hora, tengo el celular prendido para ti, ¿ya? Porque si no, hermano, no vamos a ir a esa sala plena. No puede ser, hermano. No puede votar por Soto, que la ha denunciado. ¿Cómo? Pues, hermano, le dijo Walter Ríos. Entonces, lo que estamos acordando en el siguiente párrafo es que yo no vaya mañana,
para deslegitimar y ella presida la reunión y ella consolide su traición. Finalmente, todo ese bloque no asistió. Los únicos que asistieron fueron el señor Obando y una magistrada más, que votaron finalmente en blanco y se eligió a la persona que más bien estaba contraponiéndose a la candidatura del señor Payano. Esa es la verdadera historia de las llamadas, que no nos cuenta la abogada, seguramente porque tal vez no ha tenido tiempo de poder leer el reportaje completo y los audios. Pero la historia de la vinculación y proximidad de la señora León Yarango está claramente definida en todo lo que realiza el periodismo de investigación. Por tanto, que no nos vengan a decir acá que eso es un episodio que no tiene mayor relevancia y que finalmente la demostración de que la señora León no era próxima a Walter Ríos y a Inostroza Pariachi está relacionada más bien a que no fue a votar, cuando está claramente definido que no fue a votar porque fue la consigna de todo el grupo. Walter Ríos les ordena a todo el grupo de que no vayan a votar para deslegitimar la elección de quien era el candidato contrapuesto con el señor Payano. Así que, en principio, que no nos digan medias verdades, que digan la verdad completa. De eso se trata siempre. A partir de esta situación, que no fueron en bloque, hay que responderle también al señor abogado del señor Vicente Silva Checa, ¿no? Yo sé de paso que, perdonen ustedes la confusión, pero a veces no sé si estoy en el caso Humala Heredia o en el caso Keiko Fujimori, ¿no? Por la identidad de las defensas. Pero en fin, hay que responderle también al señor, porque el señor parece, en principio, seguramente porque pierde de perspectiva de que no está en una de sus clases, sino está dentro de un debate. A ver, le rogaría que se concentre Sí. en responder, Sí. por favor. Sí, señora. Sí, señorita presidenta. El artículo 427 del Código Procesal Penal, que lo conoce igual que yo, pero que no se los dice, dice claramente sobre la procedencia del recurso de casación. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, los autos que pongan fin al proceso, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las salas penales superiores. Está claro de que no nos están diciendo la verdad, porque a diferencia del momento en el que la Fiscalía Superior decidió interponer un recurso de casación contra la improcedencia resuelta por esa misma sala respecto a la procedibilidad de los impedimentos de salida en etapa preliminar, lo que no nos dice el señor es que el Ministerio Público lo que invoca es el numeral cuarto del artículo 427, que dice: excepcionalmente será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Por tanto, el recurso de casación no es un mecanismo de reexamen, no es un mecanismo de pluralidad de instancia. El interés casacional que presentó el Ministerio Público era porque, efectivamente, en la Sala Penal Anticorrupción, los impedimentos de salida son procesales. De hecho, el señor Pedro Pablo Kuczynski, la señora Susana Villarán, el señor Horacio Canepa están con un impedimento de salida del país. Sin embargo, acá en la Sala Penal Nacional, la distinguida sala del señor Zaguanay no procede para él los impedimentos de salida del país en etapa preliminar. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la República decide impedimentos de salida del país en el caso de los cuellos blancos. Señor Inostroza estaba con un impedimento de salida en etapa preliminar. Por eso es que desde la perspectiva del Ministerio Público, en ese caso sí había interés casacional. Pero en este caso no procede ningún recurso. Lo único que le queda al Ministerio Público es poner en conocimiento de su digno colegiado lo que no han dicho, no nos han dicho una palabra, de si la sala resolvió bien o no en la inobservancia de los artículos correspondientes de la nulidad y el artículo que corresponde también a la detención preliminar. No nos han dicho eso, porque no pueden hacerlo, porque no tienen ninguna base científica legal para entender de que hay algo que no tiene ninguna forma de contrastación y que el Ministerio Público claramente se lo ha manifestado. De que cuando se desarrolló la audiencia, como ustedes lo han visto en ese video, ya se había formalizado la investigación preparatoria. El cargo de notificación, el cargo de recepción es sumamente claro, dice 3 de la tarde. De eso no nos han dicho una sílaba. No nos han dicho ni una palabra sobre ello. Y por esa razón es que el Ministerio Público, señorita Presidenta, y con esto concluyo, por eso es que el Ministerio Público
tiene un grave temor de parcialidad respecto a los señores magistrados y tiene que traer sus argumentos a este digno colegiado a fin de que sean analizados en ejercicio de jurisdiccionalidad. Muchas gracias. Bien. Va usted a hacer uso de los 3 minutos. Se le concede 3 minutos, doctora Loza. La verdad completa exige aquí el fiscal. Les voy a decir la verdad completa. 1. El fiscal recusó fuera de plazo. Se le pasó el plazo. Rechazo liminar evidente. Segunda verdad completa, señores magistrados. La Fiscalía pretende que este debate jurídico, judicial, se convierta en un debate periodístico. De haber sabido, hubiéramos debatido con los periodistas de IDL, que van en consonancia con el Ministerio Público. Creo yo, evidentemente se han confundido de escenarios. Tercera verdad completa, señores magistrados. La sala, esta defensa ante la sala, y lo que no dice la Fiscalía y no ha replicado en absoluto nada, es que esta defensa expuso ante la sala el argumento de copia y pega. Y el representante del Ministerio Público guardó silencio absoluto al respecto. Tuvo el derecho de contradicción en sus manos y no refutó. Esa es la verdad completa. ¿Por qué recién el 23 de octubre viene a reclamar aquello que no dijo el 17 de octubre? Esa es la verdad completa, señores magistrados. Cuarta verdad completa. Se pretende aquí, señores magistrados, manchar el buen nombre, la imagen, la honra, y no en específico de la doctora León Yarango, de cualquier magistrado, solamente por emitir un voto que no es del agrado del Ministerio Público. Se le pretende cuestionar y manchar tan ligeramente el nombre a un magistrado, solamente, señores magistrados, porque emitió una resolución que no es del agrado del Ministerio Público. Se pretende manchar el nombre de una magistrada solamente porque recibe reportajes periodísticos que cuestionan su imagen. ¿Cuántos de ustedes se ven expuestos a esos reportajes periodísticos? ¿Y acaso por eso están totalmente desacreditados? Nos quedaríamos sin magistrados si ese sería el razonamiento correcto, pero no lo es y no debe serlo. La imagen de un magistrado, se llame como se llame, no puede ser manchado tan ligeramente en base a especulaciones, en base a presunciones, allí donde ni siquiera han sido investigados porque no hay razón para ello. Vea usted lo preocupante, señores magistrados, que resulta el debate expuesto por el Ministerio Público. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el Ministerio Público aquí para los jueces? ¿Que acaso no atiendan llamadas o que sí lo atiendan? Mejor ya no tengan teléfono. 2, que no emitan sus votos. 3, que siempre den la razón al Ministerio Público. ¿Ese es el mensaje que quieren dar? Es altamente preocupante si es que esos son los motivos del Ministerio Público. E insisto, respecto a la resolución 6, esa resolución tiene que ser rechazada de plano. La verdad es que la Fiscalía lo puso fuera de plazo. Segundo, no puede decir que se le privó del derecho de contradicción. Esta defensa lo expuso en la audiencia. Y si la Fiscalía allí no dijo nada, no es un tema de la defensa, menos aún de la sala. No le pueden servir la tarea o hacer la tarea al Ministerio Público. Esa no es mi labor, no es la labor de ustedes. Por esos motivos, esta defensa insiste, señores magistrados, que la recusación planteada por la Fiscalía tiene que ser rechazada. Muchas gracias, el doctor Goyena, 3 minutos. Sí, señorita jueza, muy puntual. Cuando no puedes atacar los argumentos o la razón de los fundamentos, pues cuestiona a la persona. Ese es un recurso lamentablemente recurrente. ¿Se cuestiona o se hace referencia a mi defensa? ¿Se cuestiona o se hace referencia a mi labor docente? Creo que eso queda claro y queda para los anales de la discusión de este tipo de... Concéntrese en lo que es con materia de esta recusación. Y por esa misma razón, señorita jueza, digo lo siguiente. El fiscal señala
que sobre esa imagen no dijimos nada. Pues basta remitirse, no los 30 segundos, a todo el capítulo de audiencia que seguramente ustedes inteligentemente lo van a revisar. El fiscal informa que se formalizó la investigación preparatoria y ¿qué se produjo? Eso es lo que nos dice el fiscal. Se produjo un debate. El presidente del colegiado me cede la palabra y yo expongo las razones jurídicas de por qué consideraciones no era viable aplicar el 264.6 y punto 7, que hoy es fundamento de una recusación. Ahí está. Y le digo, por A, B, C razones que no vienen al caso explicarlas acá, y que seguramente el fiscal no las conoce, o porque no vio, o porque no estuvo presente en esa audiencia, yo le expliqué al tribunal. No corresponde aplicar ni invocar esas normas. Por lo tanto, si ustedes declaran la apelación fundada o resuelven la nulidad, la libertad tiene que producirse inmediatamente. Entonces, el debate se produjo, las razones jurídicas se incorporaron por esta defensa, con réplica del fiscal superior además, con réplica. Y luego el tribunal resuelve dando una explicación al respecto y luego de ello al Ministerio Público no le gusta ese criterio. Y por lo tanto hay imparcialidad. Luego, señalar, señorita jueza, que en este caso, insisto, la incorporación, como dice, de conocimientos privados del juez no existe. Porque en el caso Vicente Silva Checa está clarísimo, y debo insistir en eso, no confundir como aparentemente el Ministerio Público no precisa. En el caso Vicente Silva Checa no hay incorporación de conocimiento privado del juez, porque la decisión acerca de la utilización del método de copiar y pegar fue una decisión que se debatió, se incorporó en el debate de manera escrita y oral. Digo escrita porque se presentó en el debate un resumen gráfico por esta defensa de cómo así la resolución era un copia y pega como método dispuesto o aplicado por el juez cuya decisión se cuestionaba. Por esas razones, señorita jueza, simplemente señalar entonces que, insisto, lo que correspondía acá y toda la argumentación, más allá de que el fiscal sostenga que procede o no procede una casación excepcional, lo concreto es que acá hay una serie de cuestiones o cuestionamientos de orden jurídico. Basta señalar, y termino con esto, basta señalar la frase del Ministerio Público de este fiscal, dice que se trata de un absurdo jurídico o que, por ejemplo, se defraudó al principio de oralidad. El principio de oralidad está regulado en el título preliminar, artículo 1, numeral 2 del Código Procesal Penal. Pues si se transgredió esa regla, pues ello no equivale a pérdida de la imparcialidad, insisto, como ya se definió en una sentencia anterior a la que yo me he hecho referencia. Por esas consideraciones, señoritas juezas, señoritas juezas superiores, solicitamos y reiteramos se declare infundado el pedido de recusación. Muchas gracias. Si le concedo la palabra al doctor Rafael Vega. Gracias, señora magistrada. 3 minutos. Sí. Reiterando que nosotros nos remitimos a lo que la propia norma dice respecto a la nulidad y la capacidad de nulidad que tiene el tribunal revisor, solamente hacer 2 observaciones. En primer lugar, esta audiencia, si mal no recordamos, fue el 19. Para esa fecha ya mi patrocinado estaba en su casa, ya estaba libre. No había la formalización fue 2 días después de que mi patrocinado se resolviera su libertad a partir de la detención preliminar judicial. Un segundo punto, señora magistrada, es que nos extraña sobremanera que para este tema el señor fiscal superior requiera pues un acta y las copias, pero para las restricciones de derechos fundamentales de los investigados no les interesa, sencillamente precisan de copias. Para el allanamiento del domicilio de mi defendido, ¿qué se presentó? Recortes periodísticos. Para el impedimento de salida del país de mi defendido, ¿qué se presentó? Recortes periodísticos. Para tramitar el congelamiento de fondos de mi defendido, ¿qué se presentó? Recortes periodísticos. Nos sorprende y esperamos que esa acuciosidad sea de aquí en adelante lo que siga el Ministerio Público, lo que guíe su accionar, porque hasta el momento
solamente en base a recortes, a dichos, a screenshots, a información que dan los medios de comunicación, es lo que basa sus disposiciones, sus requerimientos, para hablar correctamente. He concluido, señora magistrada. El doctor Mogollón va a hacer uso de los 3 minutos. Sí, señorita presidenta. Se le concede. Solamente para decir que en la réplica del Ministerio Público no ha dicho absolutamente ningún vocablo con respecto al planteamiento de la recusación en forma extemporánea y tardía. Es decir, no se ha tomado en consideración el artículo 54, inciso segundo del Código Procesal Penal. En ese sentido, la Sala verá lo más conveniente si se pronuncia por el rechazo liminar o se pronuncia sobre la imparcialidad, que es el sustento del recurso de recusación. Bien. Vamos a hacer algunas precisiones, señor fiscal. En cuanto a las resoluciones judiciales que sustentan su recusación, que son el auto número 6 del expediente 299-2017, carpeta 30, y el número 4, recaído en el expediente 299-2017, 35. ¿Usted ha promovido algún medio impugnatorio? Ninguno, señorita presidenta, por lo que hemos expuesto en audiencia, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva no procede el recurso de casación, que es el único medio impugnatorio que eventualmente podría haber sido procesal en este caso. En este caso concreto, ¿hay alguna otra recusación que haya planteado contra los magistrados de la segunda sala o es la primera? No, es la primera, señorita presidenta. Bien. Para los efectos de poder resolver, necesitamos copias de las resoluciones número 6 del expediente 299-2017-30, copia del auto emitido en el expediente 299-2017-35, carpeta 35. A ver si se sirven a pagar, por favor. Es una falta de respeto entrar con el teléfono abierto. Acá. Señor abogado, en cuanto, señor representante del Ministerio Público, de acuerdo a lo que usted ha expresado, sí, el único documento que sustentaría que la señorita magistrada León Yarango formaría parte, según su exposición, de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos, ¿el único documento sería el acta que usted ha presentado o hay otros elementos? Señorita presidenta, ¿en qué sustenta usted ello? Primero, para precisar de que el Ministerio Público no ha imputado a la señora magistrada una pertenencia. Como sustento, dice usted que tendría alguna relación. Efectivamente, es el acta
que ha sido remitida por parte de la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao de fecha 22 de octubre del año 2018. Es además parte del recurso en donde claramente se determina cuál es la parte que es consustancial a lo que es el temor de parcialidad, y ello lo dice en la página 11 de nuestro requerimiento escrito, cuando se hace referencia a su intervención y que se consigna el acta también, como que particularmente la señora magistrada asume la responsabilidad de los votos que asumió en diferentes oportunidades, esto vinculado al grupo que lideraba el señor Walter Ríos y el señor Inostroza Pariache. Finalmente, esta audiencia que usted ha mostrado en esta diligencia, ¿de qué fecha es la que ha visionado? Esta es la audiencia del señor Vicente Silva Checa de apelación. Es de apelación de la medida de detención preliminar. Es correcto. ¿De qué fecha es? Es de fecha 19 de octubre del año 2018. Viernes 19 de octubre del año 2018. Viernes 19. Correcto, muy amable, gracias. Sí. Perdón, un minutito, por favor. Sí. Para el doctor Espinosa Goyena. Usted ha señalado que el Ministerio Público estaría recusando a la sala porque no ha emitido una resolución conforme ellos hubiesen querido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Hay algún argumento del Ministerio Público que eso lo haya sostenido expresamente en el escrito de recusación? Señor abogado, le pregunto. Disculpe, no le comprendo el sentido de su pregunta, señorita jueza. Atendiendo a lo que yo le dije anteriormente, de que el Ministerio Público habría recusado al colegiado porque no le gustó la resolución que habría emitido la sala. Le pregunto si expresamente ese argumento fue invocado por el Ministerio Público al momento de formular la recusación. Bueno, lo dice, yo he mencionado las páginas específicas en mi alegación que acabo de hacer oralmente, las páginas específicas donde dice que, por ejemplo, en ese orden de ideas, los magistrados Zaguanay, Casinquis, Peauca y León Yarargo han inobservado lo establecido en el artículo 154.3, párrafo segundo de la página 10 del escrito de recusación. Eso significa que, a consideración del fiscal, el tribunal no ha fallado, o ha fallado a criterio del fiscal inobservando, es decir, no aplicando una norma del Código Procesal Penal. Ese es el criterio del fiscal. Y ese mismo criterio se repite en los siguientes párrafos de ese fundamento. Usted en otro momento de su intervención ha señalado que ya una de las magistradas que está conformando este colegiado habría tenido ya una posición respecto a uno de los ítems que fue materia de recusación, ¿no? En este caso, que ella habría sostenido que no era posible recusar a un magistrado cuando se había emitido una resolución en el ejercicio de la función del magistrado. Así es. No tanto en ejercicio, solo por ejercicio de la función, señorita jueza, si me permite, sino el criterio emitido en el expediente 249-2015 es que el error judicial que alguna de las partes puede alegar porque según una de las partes no se motivó suficientemente o hubo infracción o inaplicación de una norma, no genera afectación a la imparcialidad. Eso es lo que dicta esta reciente sentencia del 22 de octubre. 22 de octubre me dice... Del presente año, 249-2015. 249-2015. ¿De qué caso se trata? 249, caso Humala Tazo y Nadine Heredia. Caso Humala Tazo. Gracias, señor abogado. Bien. Doctora Torre, ¿alguna pregunta? Una precisión.
Fiscal, la decisión, ya que no tenemos en autos copia de los, al menos no lo veo, de las resoluciones ni de los audios de las audiencias donde se expidieran en apelación los pronunciamientos de la segunda sala. Acá está. ¿Cuál es el número del expediente que corresponde a la resolución número 6? Esa resolución número 6, en primer lugar, fue emitida por la segunda sala el 17 de octubre del 2018. ¿A cuál de los? Porque aquí usted en su escrito menciona 2 expedientes. ¿A cuál corresponde? Señora Juez Superior, en realidad son el mismo expediente, es el 299 del 2017, pero se trata de incidentes diferentes. Cuadernos, cuadernos judiciales, el del 30 es la resolución número 6 del 17 de octubre. Es correcto, ¿no? señora. El cuaderno. Es correcto, señor juez. Y el 35 es la emitida el 19. Es correcto, señora Juez Superior. La primera es la que tiene más número de investigados. Es correcto, señora Juez Superior. En el otro caso solamente está el apelante, que es el señor Vicente Ignacio Silva Checa. Ya, nada más. Bien. Finalmente se le pregunta al señor Mellado Correa, ¿tiene algo que agregar a lo que ha dicho su defensa? ¿A lo que ha dicho su defensa? Señora, no estoy conforme con la recusación. ¿Puede levantar la voz, por favor? No estoy conforme con la recusación por cuanto los jueces o vocales superiores que revocaron la resolución de retención preliminares creo que son imparciales. ¿Eso es todo? Bien. Hemos terminado. Señorita jueza. Señorita, si me permite una precisión respecto a la pregunta que se hizo acerca si se interpuso o no un recurso. Perdón, ya terminamos ya todo el debate y no es necesario ya. Es que hay un dato que surge del video de la audiencia solamente para que lo considere. Sí, tenemos el acta de audiencia, no se preocupe. Ok. Bien, hemos culminado esta audiencia, se le informa a la Fiscalía y a las partes que han participado en la misma que esta resolución va a ser emitida en el término de ley. Gracias.